Bueno, la clase pasada vimos la derivada covariante. Eh, la derivada covariante se define introduciendo una nueva estructura en la variedad diferenciable, que es lo que llamamos la conexión afín. Y esa nueva estructura lo que va a hacer es curarnos el mal comportamiento de la derivada parcial de las componentes de los vectores. Las derivadas parciales de las componentes de los vectores no transforman ante cambio general de coordenadas como componentes de tensores. Entonces, ese mal comportamiento viene a ser curado, a ser compensado por el término de conexión afín, y la conexión afín entonces, para curar ese mal comportamiento, tendrá que tener a su vez un comportamiento no tensorial ante cambio general de coordenadas o de bases anolonomas en general. Y en ese comportamiento de la conexión afín habíamos visto que había un término que tenía naturaleza tensorial y otro término que no lo tenía. En el caso de que nos restringiéramos a bases coordenadas, el término que no tenía el comportamiento tensorial venía con una derivada segunda de las coordenadas viejas respecto de las nuevas o viceversa según la dirección del cambio de coordenadas. Bueno, ustedes dirán, pero en relatividad especial, cuando hacíamos la formulación covariante y hablábamos de los cuadrivectores, entendíamos que las derivadas parciales de los vectores eran cantidades tensoriales. ¿Por qué? Bueno, por la simple razón de que en relatividad especial normalmente usamos coordenadas cartesianas. Y en coordenadas cartesianas, es decir, en la geometría pseudo-euclidiana de la relatividad especial, y usando las coordenadas cartesianas, que son coordenadas privilegiadas en esa geometría, bueno, esas coordenadas tienen la propiedad de que en esa base coordenada los elementos de la conexión se anulan. Bueno, pero entonces, ¿qué pasaba cuando hacíamos cambios de coordenadas y usábamos las transformaciones de Lorentz? Las transformaciones de Lorentz son transformaciones lineales, que en particular nos llevan de coordenadas cartesianas a coordenadas cartesianas. Y como son transformaciones lineales, el término de derivada segunda en la transformación de la conexión se anula. Entonces, mientras usáramos transformaciones de Lorentz, así como las conocemos, que son transformaciones de una carta cartesiana a otra carta cartesiana, bueno, las componentes de la conexión afín siguen siendo cero, y entonces no se manifiesta ese término de conexión en la derivada covariante, y la derivada covariante queda simplemente la derivada parcial, el término de derivada parcial. Y por eso es que podíamos usar las derivadas parciales, entendiéndolas como objetos geométricos. En realidad estábamos escondiendo el término de conexión por habernos restringido a las cartas cartesianas de la geometría pseudo-euclidiana de la relatividad especial. Hoy vamos a ver dos tensores que tienen que ver con la conexión afín, es decir, que se definen a partir de la noción de derivada covariante, y que van a jugar un papel importante en la formulación de teorías gravitatorias relativistas. El primero de esos tensores es este que está acá a la vista, es un tensor que llamamos torsión, un tensor de tipo 1-2, es decir, que tiene una ranura para unoformas y dos ranuras para vectores. Si completamos las dos ranuras para vectores con dos vectores arbitrarios u y b, el objeto que se forma está esperando todavía una unoforma para dar un número. El objeto que se forma entonces es como un vector. Es algo que espera una unoforma para dar un número. Y ese vector es precisamente lo que vemos acá. La derivada covariante de b a lo largo de u, que es un vector, menos la derivada covariante de u a lo largo de b, que es otro vector, menos la derivada del i de b a lo largo de u, que no es más que el conmutador de u con b.
Bueno, puede parecer un poco complicada, un poco extraño, por ejemplo, que tenga que combinarse la derivada covariante con esta derivada de Lick. ¿Qué tipo de objeto es el que pretendemos definir? ¿Por qué es tan complicado? Bueno, en realidad no es tan complicado. Lo que ocurre es que en estos dos términos de derivada covariante aparecen los términos de derivadas parciales de las componentes de los vectores b y u. Y esos términos no deberían estar en la definición de una máquina lineal tensorial, y para que no estén, los eliminamos con los mismos términos que aparecen también en la derivada de Lie. Y entonces solamente van a quedar acá los términos de conexión. De eso se trata esta definición. ¿Por qué no pueden quedar términos con derivadas parciales de las componentes cuando una máquina, con las derivadas parciales de las componentes de los vectores, cuando una máquina lineal actúa sobre esos vectores? Bueno, como decíamos recién, una vez que completamos las dos entradas para vectores de la máquina lineal, con dos vectores arbitrarios u y b, esto que obtenemos funciona como un vector, una máquina lineal que espera una forma para dar un número. Ahora, ¿cuáles son las componentes de ese vector? Las componentes de ese vector surgen de contraer las componentes del tensor con las componentes de los dos vectores que estamos poniendo en las ranuras respectivas. Esta es la forma que adquieren las componentes de esta máquina lineal que está esperando todavía una forma para dar un número. Por eso tiene un índice libre todavía, para contraerlo con el respectivo índice de las componentes de la forma. Cuando entre la forma, esto va a dar un número. Está claro que en esta forma de trabajar de los tensores, no hay ninguna derivada de las componentes de los vectores que entran en las ranuras. Por lo tanto, para que esta definición obedezca realmente a la definición de una máquina lineal que llamamos tensor, no pueden quedar en la definición ninguna derivadas parciales de las componentes de los vectores que entran en las ranuras. Así que, por eso entonces es que tiene que aparecer este término para comerse las derivadas parciales que están en estos dos. Dicho de otro modo todo esto, los tensores tienen la propiedad de que si, por ejemplo, uno de los vectores que entró en una ranura, lo mismo podría decirse con las unoformas, es reemplazado por f por u, en este caso, donde f es un número en cada punto, en cada espacio tangente. Bueno, esta f tiene que salir afuera. Esto es, esta f, siendo f un número en cada punto, es una función sobre la variedad, no puede haber ninguna derivada de esta función. Que es lo mismo que decir que no van a aparecer derivadas de las componentes del vector u. Y lo mismo con b, y lo mismo con cada ranura de una máquina lineal. Entonces, insisto, si queremos definir un tensor usando derivadas covariantes de vectores, tenemos que cuidarnos que al final del cálculo no sobreviva ninguna derivada parcial de las componentes de los vectores, si no eso no estaría bien definido como tensor. Entonces, bueno, esa es la naturaleza de este juego de tres términos que está acá. Bien. Una observación más sobre esta definición de torsión. Enseguida vamos a ver un poco qué pretendemos definir con esto. Es que las dos entradas para vectores son antisimétricas. Si intercambio u con b, cambia el signo de lo que está del otro lado. Efectivamente, si intercambio u con b, acá y acá, entonces es lo mismo que cambiar el signo de estos dos términos. Y si intercambio u con b en el conmutador, como el conmutador es antisimétrico, entonces es lo mismo que cambiar el signo acá. Entonces, de alguna manera, la torsión está comparando dos estructuras similares, estas dos, y lo hace de tal manera de eliminar la parte de derivadas parciales. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, veamos qué nos queda cuando completamos las ranuras
con elementos de la base coordenada. Entonces, U y B serían elementos de la base coordenada. En ese caso, el conmutador se va. Las bases coordenadas conmutan. Los elementos de las bases coordenadas conmutan. Entonces queda aquí la derivada de dA de xj en la dirección de dA de xy menos al revés. O dA de xk, que es lo que puse acá. Pero esta es precisamente la expresión que nos lleva a la definición de las componentes de la conexión afín. Habíamos dicho que la derivada de los vectores de la base, en la dirección de vectores de la base, era un vector, por lo tanto, si era un vector, tenía que ser, se podría descomponer en la misma base, es decir, se podría escribir como una combinación lineal de elementos de la base, y que los coeficientes de esa combinación lineal eran precisamente los que definían la conexión afín. En particular, si derivamos d a dxk en la dirección de d a dxy, recuerden que el índice de derivación era el segundo índice en la conexión. El primero tenía que ver con el vector que estábamos derivando, y el índice que quedaba libre era el que se usaba para hacer la combinación lineal con los elementos de la base. Y en el segundo término es lo mismo, nada más que están intercambiados I con K. Quiere decir entonces que, mirando esto que está acá, recuerden que cuando completamos con elementos de la base estamos encontrando las componentes del tensor. Y lo que hemos visto es que, bueno, este tensor que no tiene todas las ranuras completas, sino que todavía tiene una ranura para una unoforma, el objeto que está esperando la unoforma acá es este vector. Cuando entre una unoforma de la base dual, bueno, ya sabemos, esto va a dar una delta de Kronecker. Esto quiere decir entonces que la componente J y K de la torsión, es decir, que las componentes en base coordenada de la torsión, son precisamente, resultan de la parte antisimétrica de la conexión en base coordenada. Esto que está acá es 2 veces la parte antisimétrica de la conexión en base coordenada. Como decíamos la clase pasada, no puedo decir 2 veces la parte antisimétrica de la conexión, porque como la conexión no es un tensor, lo que es parte antisimétrica en una base anolonoma puede no serlo en otra base anolonoma. Pero en base coordenada sí se va a mantener eso, precisamente porque el término que rompe el carácter tensorial de la conexión es una derivada segunda de las coordenadas nuevas respecto de las viejas, y bueno, eso es simétrico, como dijimos, entonces ese no molesta. Mientras yo me mantenga cambiando entre bases coordenadas, entonces sí, la parte antisimétrica de la conexión en base coordenada va a transformarse a la parte antisimétrica de la conexión en la nueva base coordenada. Bueno, noten también que cada vez que yo defina tensores con carácter mixto, voy a tratar de ordenar los índices que corresponden a sus componentes, de la misma manera que están ordenados las entradas para unoformas y vectores. Entonces, este índice J, que es el índice que espera a las componentes de la unoforma, lo pongo en primer lugar, y bueno, al I y al K en segundo y tercer lugar. No los encimo. Como la existencia de una métrica más adelante me va a permitir bajar y subir índices, esto me va a permitir saber a dónde baja el índice J en caso de que lo quiera bajar, baja al primer lugar. Bueno, decíamos la clase pasada que la relatividad general va a postular que el espacio-tiempo tiene torsión nula. Por lo tanto, en la relatividad general, la parte antisimétrica de la conexión en base coordenada va a ser 0. En base coordenada solamente la conexión va a tener su parte simétrica, y vimos la clase pasada que siempre existe una carta donde localmente la parte simétrica de la conexión se puede anular.
Y si la conexión solo tiene parte simétrica, entonces estaríamos diciendo en relatividad general que siempre va a existir una carta en donde la conexión se pueda anular. Si ustedes recuerdan la ecuación de la geodésica que vimos la clase pasada, que tenía la derivada segunda de xy respecto de mu dos veces, más el término de conexión igualado a cero, y si recuerdan que en la clase pasada dijimos que las líneas autoparalelas van a ser las líneas de partícula libre en relatividad general, entonces esa ecuación de las líneas autoparalelas la podríamos repensar como el primer término como una mera aceleración y el segundo término como una suerte de fuerza gravitatoria, pero claro, ya no vamos a hablar más de fuerza. El segundo término está expresando el campo gravitatorio inercial, el término de conexión. Entonces, lo que vamos a estar diciendo en relatividad general es que siempre se va a poder anular localmente ese término de campo gravitatorio inercial que aparece en la ecuación de la autoparalela. Fíjense que ese término de campo gravitatorio inercial contiene la conexión gamma contraída con la cuadrivelocidad, con dx de mu y dxk de mu, por ejemplo, o, bueno, o como sea el nombre de los índices. Si escribiéramos la conexión así, estaríamos contrayéndolo con dxk de mu y dxy de mu. Entonces, ese segundo término en la ecuación de las autoparalelas, que tendría el carácter del término gravitatorio inercial, es un personaje que es la conexión contraído con las cuadrivelocidades, dos veces. En ese sentido, tiene una suerte de sabor electromagnético también, porque la fuerza de Lorentz es la contracción de un personaje, que en ese caso es un tensor, que es el tensor de campo electromagnético, contraído con la cuadrivelocidad de la carga, con una sola cuadrivelocidad de la carga. Por supuesto, el tensor de campo electromagnético tiene menos índices que la conexión, ¿no? Así que bueno, en eso estamos, a eso queremos llegar. Entonces, como la relatividad general va a postular que el espacio-tiempo tiene torsión nula, ¿qué ocurre cuando la torsión es nula? Bueno, cuando la torsión es nula, entonces esta diferencia de derivadas covariantes resulta ser igual a la derivada del I. Entonces, fíjense, si recordamos cómo era la derivada del I, cómo era este corchete en componentes y cómo era esto en componentes, lo que estamos diciendo, si recordamos la notación de coma y de punto y coma, ¿no? Esto que está acá a la izquierda era, si tomo la componente I de lo que está acá a la izquierda, me queda así. Perdón. J. Si tomo la componente I, me queda así. Esto es la componente I de ese conmutador. Y si tomo la componente I de lo que está acá a la derecha, y permítanme pasar a la notación de coma, y entonces esto que está acá es BI, J. Y esto que está acá es UI, J. Mientras que la componente I de lo que está a la derecha, con las derivadas covariantes, la componente I tendría esta misma estructura, pero con el punto y coma, con la derivación covariante. Entonces, una forma de leer este resultado, que sucede cuando la torsión es nula, es la siguiente. Cuando la torsión es nula, en las expresiones para las derivadas del I, podemos reemplazar las comas por punto y coma. Bueno, estaba escrito acá abajo, disculpen. No me había dado cuenta. Bueno. Ahora, esta propiedad que estamos viendo acá en forma directa, y que ocurre cuando la torsión es nula, no solo vale para la derivada del I de vectores, sino también vale para la derivada del I de cualquier tensor.
si toman entonces la expresión que habíamos obtenido hace un par de clases para la derivada del I de un tensor cualquiera, también se puede demostrar que si la torsión es nula, todas las comas que están en esa expresión las podemos reemplazar por punto y comas y el resultado no va a cambiar. Todas las comas, ¿no? No vale reemplazar algunas sí y otras no, porque al reemplazar todas las comas por punto y comas, hay una compensación de términos de conexión que finalmente desaparece. Y eso también se puede hacer en la derivada exterior de p-formas, siempre que la torsión sea nula. Bueno, por supuesto la derivada del I y la derivada exterior no dependen de la existencia de una conexión. Solamente que si por alguna razón yo prefiero trabajar con expresiones con punto y coma, con derivación covariante, bueno, cuando esté trabajando con torsión cero, puedo cambiar comas por punto y coma en todas estas derivaciones. Vamos a ver otra propiedad más. Si la torsión es nula, se satisface que si yo tomo una función y la derivo, hago una primera derivada covariante de esa función, la primera derivada covariante es lo mismo que la derivada común en realidad, y luego hago una segunda derivada covariante, ahí sí tengo que tener cuidado, tiene que ser una derivada covariante, porque la primera derivada covariante ya me definió las componentes de una unoforma. Y a la unoforma, entonces ahora estoy diciendo que la voy a derivar covariantemente, y voy a obtener entonces, la derivación covariante a secas va a ser un tensor de tipo 0,2. Bueno, ese tensor va a ser igual que si invirtiera el orden de las derivaciones. Va a ser entonces simétrico para cualquier función f. Esto es muy fácil de demostrar. Como decíamos, bueno, hacer la derivada de f con punto y coma y k es hacer la derivada de f punto y coma i y luego punto y coma k. La derivada de f punto y coma i es lo mismo que la derivada de f coma i, la derivada parcial común. Y ahora entonces a estas componentes de una unoforma las derivo todavía. Como vimos la clase pasada, la estructura es similar a la derivada de vectores, pero en lugar de haber un más, acá hay un menos. Y la forma de contraerse los índices de la conexión con el objeto es distinta, porque el objeto es distinto. Entonces estoy derivando el objeto f, i, entonces aquí me aparece un f, j, por lo tanto necesito contraer con un índice que esté arriba, con el índice j, y por lo demás, con los índices de abajo tengo que k es el índice de derivación y i es el índice del objeto que estoy derivando. Bueno, si tengo torsión cero, ¿qué pasa? El primer término es siempre simétrico en IK, son derivadas parciales. Y si tengo torsión cero, las componentes de la conexión en base coordenada son simétricas, y entonces acá IK es simétrico también, y ya está. Bueno, tratemos de encontrarle un significado geométrico a la torsión. La torsión me permite entonces, si yo completo, como decíamos, con dos vectores, las ranuras correspondientes, lo que obtengo es un objeto que se comporta como un vector, que espera una unoforma para dar un vector. ¿Qué vector sería ese? Podemos hacer una interpretación gráfica para ese vector. Bueno, vamos a hacer una interpretación gráfica para el caso en que los dos vectores u y b conmuten. Recuerden que si los dos vectores u y b conmutan, es decir, si uno es lidragueado por el otro, esto significa que las líneas de campo de u y b cierran cuadriláteros en el sentido de que si de aquí a aquí hay un delta mu, también hay el mismo delta mu de aquí a aquí. Y si de aquí a aquí hay un delta lambda, también hay el mismo delta lambda de aquí a aquí. Es decir que si yo tuviera n vectores linealmente independientes que conmutan todos con todos, eso se comporta como una base coordenada, y las coordenadas son precisamente los propios parámetros de esos vectores. Bueno, voy a tomar entonces ese cuadrilátero con lados iguales, es decir, voy a tomar el cuadrilátero formado por delta mu igual a epsilon y también por delta lambda igual a epsilon. Y voy a hacer lo siguiente. Estoy tomando en este punto, desplazado en delta mu igual a epsilon, estoy tomando el vector b,
y lo estoy transportando paralelamente a lo largo de U, a lo largo de la línea de U, hasta llevarlo al punto P. Y en ese punto P, el transportado paralelamente lo estoy comparando con el propio B en el punto P, que es este vector negro. Entonces, ahora sí, queda una diferencia entre los dos vectores, y a esa diferencia lo llamo delta B. Delta B es la diferencia entre el vector transportado paralelamente a lo largo de la línea de U, es decir, con un delta mu, que es igual a épsilon, comparado con el propio vector B en el punto P. Para épsilon tendiendo a cero, eso va a ser igual, por definición de la derivada covariante, a épsilon por la derivada covariante de B respecto de U. Es decir, la derivada covariante de B respecto de U se define como el cociente incremental entre el representante paralelo transportado a lo largo de la línea de U, que es la dirección de derivación, ¿no?, menos el vector en el punto P dividido el parámetro, dividido épsilon, en este caso, que es delta mu. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo con el vector U. Voy a tomar el vector U en un punto desplazado de P a lo largo de la línea de B, y desplazado en delta lambda igual a épsilon, y a ese vector U, que es paralelo a esta línea azul, lo voy a transportar paralelamente a lo largo de la línea de B, y voy a llegar a obtener este vector U paralelo sub épsilon, que no va a coincidir en general con el vector U en el punto P, que es este vector negro. Habrá una diferencia entre los dos, delta U. La diferencia delta U entre los dos, que es esto que está acá, es también épsilon por la derivada de U en la dirección de B, que es la dirección en la que me moví. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay torsión? Como ya tomé para la construcción gráfica que estoy haciendo, que la derivada del I o el conmutador entre U y B es 0, entonces, en el caso que no hubiese torsión, siendo esto 0, si no hay torsión, además, esto tiene que ser igual a esta relación entre derivadas covariantes. Si no hay torsión, si esto es 0, como ya tomé esto 0, entonces me quedaría que la derivada covariante de B a lo largo de U es igual a la derivada covariante de U a lo largo de B. Y entonces, estas dos cantidades serían iguales, y como tomé el mismo épsilon para delta mu y para delta lambda, obtendría que delta B sería igual a delta U. Pero en general, si la torsión es distinto de 0, eso no va a ser así. Estos dos vectores, delta B y delta U, van a ser diferentes. Cuando la torsión es 0, en este cuadrilátero formado por vectores que conmutan entre sí, cuando la torsión es 0, este vector es igual a este vector. Estos dos vectores verdes son iguales. Esta representación gráfica es un poco incómoda de ver, pero yo la estoy dibujando así porque recuerden que las operaciones entre vectores las tenemos que hacer todas en un mismo punto. Por eso llevé todo al punto P. Pero ustedes van a ver en los libros esta representación gráfica hecha de esta manera. Primero, estoy tratando de ver cómo es la relación entre delta B y delta U. Y acabo de mostrar que si la torsión es 0 son iguales y esto se anularía. Ahora, delta B, recuerden, era B paralelo más ¿qué estoy haciendo? Claro. Delta B es B paralelo menos B en P. Y menos delta U es menos U paralelo, menos con menos me da más U en P. Así que esto que está acá es lo mismo que esto, nada más que reorganicé los términos. Reorganicé los términos para dibujar el gráfico de esta manera. El vector verde, que es el que me interesaba, la diferencia entre los dos vectores verdes chiquitos, lo puedo pensar como B paralelo, que es este vector, B paralelo, más U en P. U en P es un vector, es el vector negro que está acá. Entonces, U en P más B paralelo, restado con U paralelo
más b en p. La resta entre estos dos vectores me da entonces la diferencia entre delta b y delta u. Quiere decir que cuando la torsión es 0, como la diferencia entre delta b y delta u me va a dar 0, se cierra esta figura. La figura formada por estos 4 vectores, los rojos y los negros. Cuando la torsión es 0, la figura se cierra. Cuando la torsión no es 0, la figura queda abierta y la apertura corresponde a la diferencia entre las dos formas de hacer transporte paralelo. Bueno, con eso tiene que ver la torsión, pero si esto todavía puede parecer demasiado abstracto, pongamos un ejemplo todavía más simple. Supongamos que estamos en 2 dimensiones y que de las componentes que podría tener la conexión, solo una es distinta de 0. Tomemos X e Y como coordenadas de esa variedad de 2 dimensiones. No son coordenadas cartesianas ni nada, simplemente para darles un nombre. Y supongamos que el elemento de la conexión que no se anula es este que está acá, es el gamma I, X, Y. Solo ese. En particular, gamma I, Ix sería 0, porque este es el único que no se anula. Entonces habría torsión. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo traslado el vector de la base coordenada de A de X, si lo traslado paralelamente a lo largo de dA de I. dA de I es tangente a la línea coordenada que corresponde a la coordenada I. ¿Qué va a pasar? Cuando haga eso, como hice antes, me va a quedar épsilon por la derivada covariante de dA de X en la dirección de dA de I. El vector que estoy transportando derivado en la dirección del transporte. Por definición, esto me da gamma k xy dA de xk por épsilon. Y esta era precisamente la única componente de la conexión que dijimos iba a ser distinta de 0. Digamos, esta suma sobre k contiene la única componente de la conexión que dijimos que iba a ser distinta de 0, que era la componente gamma i xy. Entonces, cuando k es igual a la segunda coordenada, la coordenada y, tenemos el único término que sobrevive en la suma sobre k. Y nos queda esto. Es decir que si tuviera esta componente distinta de 0, ella sola, caracterizando entonces que la existencia de una torsión, lo que ocurriría es que al transportar paralelamente el vector de A de xy a lo largo de la línea coordenada y, ese vector adquiriría una componente y, que es lo que está acá, que es lo que estamos calculando. ¿Cómo variaría ese vector de A de x debido a ese transporte paralelo? Adquiriría una componente y, le pasaría esto. En cambio, si operáramos al revés, si tomáramos dA de I y lo transportáramos a lo largo de la línea de X, el resultado hubiera sido este. Pero esta componente es 0, porque así es el ejemplo que estamos considerando. Entonces, mientras que al vector dA de X le pasaría esto en el transporte a lo largo de la línea Y, al vector dA de Y no le pasaría nada si lo transportamos a lo largo de la línea de X. Eso es lo que está encerrado en este sencillo ejemplo. Aquí vemos entonces el carácter de la torsión. Bueno, el otro tensor que queremos introducir y que está asociado también a la conexión es el tensor de curvatura. ¿Puedo hacer una consultita? ¿Sí? Perdón, quería simplemente interpretación de lo que acaba de decir, que no sé si está bien, por eso. O sea, ¿a eso estaría diciendo que existe en el espacio cartesiano una dirección privilegiada en el espacio o no necesariamente? O sea, si cuando derivás... Cartesiano acá es una palabra que no entra. Acá, perdón, pasa como vi x, sí, entonces está bien. Yo dije que x y era el nombre que le ponía a las dos coordenadas, pero que acá no había nada cartesiano. Era solamente Claro, para darle nombre. Quizás podría haber elegido U y B, no sé, U minúscula y B minúscula para no generar confusiones, ¿no? Sí. No, en el espacio cartesiano lo que entendemos como una geometría euclidiana no tiene este tipo de cosas.
No, claro, claro, por eso. No quise decir eso, quise decir en este espacio, o sea, te está dando como una dirección privilegiada, o no Bueno, necesariamente se puede. bueno, de alguna manera sí, en el sentido de que, bueno, hay una cierta manera de presentarse los índices en la conexión que nos señala la única componente que es distinta de cero en la conexión. En este ejemplo así de simple, ¿no? Donde hay una sola componente distinta de cero, ¿no? Sí, de alguna manera sí, Ok, es cierto. Bueno, entonces vayamos al otro tensor que queremos presentar en esta clase, es el tensor de curvatura de Riemann, que tiene que ver con la conexión porque tiene que ver con el transporte paralelo. Se va a llamar tensor de curvatura porque nos va a permitir señalar cuáles son las variedades que merecerán llamarse planas. Porque una propiedad que tienen los espacios planos, es decir, las geometrías que conocemos, de las cuales conocemos, en fin, todo lo que hay que conocer, es que si yo tomo un vector en un plano, estos vectores aquí están sobre el plano, no están saliendo del plano, no, esto no es una figura en perspectiva. Estos vectores pertenecen al plano, ¿no? Si yo hago el transporte paralelo de toda la vida de este vector en el plano, a lo largo de un camino cerrado, que es el que está acá dibujado en negro, bueno, si yo lo voy transportando paralelamente a lo largo del camino, cuando vuelvo al punto de partida, vuelvo al mismo vector. Esto es una característica de la geometría plana y del transporte paralelo natural de la geometría plana. Es el transporte paralelo que está asociado a los símbolos de Christoffel que se anulan en la carta cartesiana. Ya dijimos, el transporte paralelo en la geometría euclidiana es el transporte que mantiene las componentes cartesianas del vector, que es lo que estamos haciendo en esta operación. Entendiendo que las coordenadas cartesianas acá son las coordenadas, por ejemplo, horizontal y vertical, o cualquiera que esté rotada respecto de esas direcciones. Bueno, pero ¿qué ocurriría si pretendiéramos hacer un transporte paralelo en una superficie curvada? Tomémosla de una esfera, para referenciarnos a algo conocido. Claro, para ver una esfera, en realidad la estamos viendo sumergida en un espacio más grande. Y la noción de curvatura, de la cual vamos a hablar con el tensor de Riemann, es una curvatura intrínseca, en realidad, no es una curvatura que la vemos sumergiendo algo en un espacio más grande, que sería lo que se llama una curvatura extrínseca. Pero de todos modos, para hacernos una representación gráfica de qué papel va a jugar el tensor de curvatura de Riemann, pensemos con una esfera sumergida en un espacio tridimensional, que es lo que, digamos, podemos representarnos en nuestras cabezas. Entonces, tomemos un camino cerrado sobre la esfera, y yo acá dibujé un camino formado por un meridiano, o un tramo, un arco de meridiano, un arco de ecuador y un arco de otro meridiano. Entonces salgo de un polo, paso por el ecuador y vuelvo al polo. Tengo un camino cerrado marcado en negro. Voy a tomar un vector tangente a la esfera, como tomé un vector tangente al plano acá, y lo voy a transportar paralelamente. Claro, yo no sé qué es transportar paralelamente sobre la esfera. Así que lo que voy a hacer es imaginar el transporte paralelo más natural que podríamos definir sobre una esfera. Y entonces voy a decir, bueno, cuando me mueva sobre el meridiano, voy a llevar el vector tangente al meridiano. Si lo hago así, el vector va a mantenerse tangente a la esfera, no hay problema. Y bueno, esto parece una forma de transporte paralelo natural para trabajar sobre la esfera. Muy bien. Ahora llego entonces hasta acá abajo con ese transporte sobre el meridiano. Ahora me tengo que mover sobre el ecuador. Y digo, bueno, sobre el ecuador a este vector lo llevo así como está, y de esa manera lo mantengo siempre tangente a la esfera. Perfecto. Hasta que llego aquí, ¿y ahora qué hago con el meridiano? Y lo mismo que hice con el otro meridiano. Entonces lo llevo para arriba, y digo, bueno, esto es una noción aceptable de un transporte paralelo, no sé a qué componentes de la conexión afín correspondería, pero digamos, es una idea aceptable de un transporte paralelo. ¿Qué resultado obtuve? ¿El vector final es el mismo que el inicial? No, es distinto. Bueno, esto es lo que va a caracterizar a las variedades que tengan curvatura.
que el transporte paralelo a lo largo de un camino cerrado me lleva a un vector final que es distinto del inicial. Todo eso entonces tendrá que estar contenido en el tensor que vamos a introducir. Entonces, vamos a introducir un tensor de tipo 1,3. Esto es, un tensor que tiene una ranura para una forma y 3 ranuras para vectores. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la torsión. Vamos a completar las 3 ranuras para vectores con vectores arbitrarios, C, A, B. Vamos a dejar la ranura para una forma libre, y entonces el objeto que aparece se comporta como un vector, está esperando una forma para dar un número. Y ese vector va a estar definido de esta manera. Con un conmutador de derivadas covariantes a lo largo de A y de B, actuando sobre el vector C, menos la derivada covariante del vector C en la dirección del conmutador de A con B. Recuerden que el conmutador de A con B es un vector. Entonces, cada término por separado es un vector. Igual que antes, este segundo término va a venir a ayudarnos a eliminar las derivadas parciales de las componentes del vector C que van a aparecer en este primer término. Porque esas derivadas parciales no deberían aparecer si lo que estamos definiendo pretende ser llamado tensor. Ya sabemos que cuando completamos las ranuras del tensor con los vectores, lo único que aparecen son contracciones de las componentes del tensor con las componentes de los vectores, no aparecen derivadas de las componentes de los vectores. Así que, así definido, bueno, esto hay que demostrarlo. Si yo reemplazo a C por F por C, la F sale afuera, no queda ninguna derivada de la F, ni tampoco sucedería eso si reemplazo A o B por FA o por FB. Por cierto, si reemplazo acá A por FA, la F sale afuera de la derivada covariante, pero como esto está metido dentro de un conmutador, esa F todavía va a ser derivada por esta otra derivación a lo largo de B. Entonces, este término todavía contendría una derivada de esa F que este término se tendría que encargar de eliminar también. Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer con este tensor? Y lo mismo que hicimos con la torsión, queremos encontrarle alguna suerte de significado, alguna suerte de representación gráfica, en fin, esas cosas. Así que vamos a hacer aquí el intervalo hasta las 4 y después nos ocupamos de eso. Bueno, algunas propiedades del personaje que acabamos de definir. Las dos últimas entradas son antisimétricas, ¿no? Porque acá A y B aparecen de manera antisimétrica debido al efecto del conmutador y lo mismo acá. Así que tenemos esta primera propiedad que luego se va a traducir en el lenguaje de componentes que en cualquier base la parte simétrica tomada sobre los dos últimos índices de este tensor de Riemann va a ser 0. Si le calculamos las componentes en base coordenada, bueno, hacemos lo mismo que hicimos con la torsión. Completamos las entradas para vectores, la otra queda libre, pero es inmediato entender lo que sucede con la otra. Entonces completamos con elementos de la base coordenada, lo cual directamente hace que este conmutador desaparezca, y por lo tanto desaparezca este término. Nos queda solamente el primer término. Entonces, ¿qué significa este conmutador? Significa que voy a tomarle la derivada jésima, o la derivada en la dirección de dA de J, dA de XJ, al vector dA de XK, y luego a esa derivación todavía le voy a tomar esta derivada, es esto que está acá, porque la primera derivación automáticamente me hace jugar los elementos de la conexión, por definición de conexión.
Y como esto es un conmutador, después tengo que hacer lo mismo, pero invirtiendo los personajes y j, y entonces queda así. Y ahora todavía tengo que volver a derivar. Entonces tengo que derivar cada una de estas funciones. Por un lado, tengo que usar la regla de Leibniz, ¿no? Y luego tengo que derivar este vector, y entonces me vuelve a aparecer, en ese segundo término, en la derivación de este vector, me vuelve a aparecer la conexión y me quedan términos que son cuadráticos en la conexión. Lo mismo en el segundo término. Esto es, en primero y segundo término generé primeras derivadas parciales de las componentes de la conexión, de los símbolos de Christoffel, porque estoy trabajando en base coordenada, y generé otros dos términos cuadráticos en los símbolos de Christoffel. Entonces, bueno, llamando, en el primer término, renombrando al índice mudo L, renombrándolo como M, voy a sacar dA de M de factor común, y voy a darme cuenta que entonces las componentes de este tensor son, bueno, estas que están acá. En realidad lo que hice fue llamar a M lo llamé L en estos dos términos, para sacar dA de XL de factor común. Y entonces, como a M lo llamé L, a este L que está acá, que también es un índice mudo, lo llamé M, y por eso apareció acá. Eso es lo que hice. Muy bien, entonces, estas son las componentes del tensor de Riemann en base coordenada. El tensor de Riemann tiene derivadas de la conexión. Recuerden que para nosotros la conexión va a ser algo así como el campo gravitatorio inercial. Va a ser lo que va a tomar el papel de la fuerza gravitatoria inercial en el movimiento de la partícula libremente gravitante. Y aquí aparecen las derivadas de esa fuerza. Bueno, si la torsión es nula, entonces ya sabemos que estos símbolos de Christoffel son simétricos. La parte antisimétrica de los símbolos de Christoffel, esto es, de los componentes de la conexión en base coordenada, se anulan. Entonces, da lo mismo poner acá KJ que JK, KI que IK. En fin, esto significa que si yo antisimetrizo los tres índices covariantes, como ya los dos últimos ya eran antisimétricos, si antisimetrizo los tres, como la parte antisimétrica de K, digamos, como el primer término es simétrico en KJ porque no hay torsión, el segundo es simétrico en KI porque no hay torsión, etcétera, etcétera. Lo mismo acá, si yo antisimetrizo los tres, el resultado es 0. Bueno, esta antisimetrización de tres índices, si uno la desarrollara, tendría que escribir 1 sobre 3 factorial y aparecerían 6 términos con signos alternados. Pero precisamente porque I y J ya son antisimétricos, de esos 6 términos se recombinan de a pares y quedan nada más que 3. Y entonces esta antisimetría es equivalente a esta expresión. Otro resultado que sale también si la torsión es nula es lo que se conoce con el nombre de identidades de Bianchi. Es la propiedad que estamos viendo acá, que si yo tomo la derivada covariante a secas del tensor, si hago punto y coma M, y antisimetrizo ahora IJ con M, el resultado va a ser 0. Lo vamos a probar esto, para ver cómo se puede probar un resultado de esta naturaleza. Porque el ejercicio podría ser muy largo o muy corto según sea el camino que tomemos. Así que vamos a ver cómo se puede tomar un atajo. Demostrar que esto vale 0 es demostrar que esto vale 0 en cada punto de la variedad. Entonces podemos tomar coordenadas normales de Riemann. Si yo quiero demostrar que en P esto se anula,
voy a tomar coordenadas normales de Riemann en P, con origen en P. Eso me garantiza que la conexión se anula, porque estamos trabajando con torsión cero, entonces ya la parte antisimétrica de la conexión es cero, y las coordenadas normales de Riemann me anulaban la parte simétrica, bueno, entonces se anula la conexión en P. Esto es interesante para hacer esta demostración, porque entonces, si bien yo tengo que derivar todos estos términos para hacer la derivada covariante, al derivar acá, como esto es cuadrático en gamma, voy a tener que derivar el primer factor y multiplicar por el segundo, pero el segundo se anula en P. Y lo mismo cuando derive el segundo multiplicado por el primero se anula en P. Quiere decir que estos dos términos ya me los saqué de encima. Lo que voy a tener que demostrar es que la derivada covariante de estos dos primeros términos se anula en P. Bueno, pero por la misma razón, cuando tome la derivada covariante me exige hacer un término de derivada parcial y luego sucesivos términos con conexiones por cada uno de los índices que tiene el tensor. Pero esos términos de conexión se anulan en P. Entonces me quedan nada más que los términos de derivada parcial. Finalmente, entonces, lo que tengo que hacer es tomarle la derivada parcial a estos dos primeros términos y nada más. En coordenadas normales de Riemann es todo lo que tengo que hacer. En coordenadas normales de Riemann, la derivada covariante en P, en el origen de las coordenadas normales, la derivada covariante del tensor de Riemann me da nada más que esto, con derivadas parciales. Entonces, bueno, este primer término es simétrico en IM, y el segundo lo es en JM. Entonces, cuando antisimetrice IJM, esto me da 0. ¿Está bien? Muy bien, entonces demostré que efectivamente este tensor da 0 en coordenadas normales de Riemann y en el punto P. Ahora, si es 0 en una cierta base coordenada, como se trata de un tensor, por la forma en que se transforman los tensores, va a ser 0 en cualquier otra base, ya sea coordenada o anolonoma inclusive. Y si esto es 0 en el punto P, como en cualquier otro punto yo puedo hacer la misma construcción, entonces es 0 en cualquier punto. Se puede demostrar que esta identidad de Bianchi es equivalente a la identidad de Jacobi entre derivaciones covariantes respecto de los elementos de la base coordenada. Aquí NABLA-I es una abreviación, una notación para abreviar esta derivación. Bueno, siguiente propiedad. ¿Cuál es el número de componentes independientes que tiene el tensor de Riemann? En principio, como hay 4 índices y cada uno de ellos puede tomar valores desde 1 hasta n, en principio el objeto tiene n a la 4 componentes. Pero no son independientes entre sí, ¿por qué? Porque tenemos la relación de antisimetría para los dos últimos índices. Tenemos esta otra relación también, en fin, están ligadas las componentes entre sí a través de estas relaciones. Por lo tanto, no son n a la 4 componentes independientes. Queremos saber cuántas son. Entonces, de esas n a las 4 que tendríamos en principio, ¿cuántas tendríamos que descontar? Y eso depende de cuántas relaciones entre componentes tenemos en estas dos propiedades, la propiedad 1 y la propiedad 3. Vamos un poco para arriba. La propiedad 1, ¿cuántas ecuaciones tengo acá? Bueno, tantas como pares CD puedo elegir, y por cada elección de los pares CD, tengo n posibilidades para A y n posibilidades para B. ¿Cuántos pares CD puedo elegir?
Bueno, es n por n más 1 sobre 2, ¿no? N por n más 1 sobre 2. ¿Cuántas componentes tiene un tensor simétrico, una matriz simétrica de n por n? N por n más 1 sobre 2 es el número de pares que puedo elegir para sus dos índices. Y todavía entonces tengo que multiplicar por n al cuadrado, como dijimos, porque tengo todavía tantas ecuaciones como posibilidades para el índice A y para el índice B, además de las posibilidades para CB. Ese es el número de ecuaciones que hay acá relacionando componentes del tensor de Riemann. Y después tenemos la propiedad 3, esta que está acá. ¿Cuántas ecuaciones hay acá? Bueno, ¿de cuántas formas puedo elegir tres índices diferentes? Porque acá tienen que ser diferentes porque estoy antisimetrizando. No es lo mismo que en la propiedad 1, donde estaba donde estaba simetrizando. Acá estoy antisimetrizando. Entonces es el combinatorio N3. Y por cada una de esas posibilidades todavía tengo N posibilidades para L. Entonces tengo que descontar el combinatorio N3 por N. Bueno, toda esta cuenta da este resultado. Este es el número de componentes independientes que tiene el tensor de Riemann. Más adelante, cuando trabajemos en relatividad general, la conexión no va a ser libre, por supuesto, sino que va a quedar ligada a la métrica. Ya veremos por qué, o cómo. El por qué es fácil. El por qué es porque queremos que las autoparalelas sean también geodésicas, y la geodésica tiene que ver con la noción de distancia, o de intervalo, en una geometría pseudo-euclidiana, o pseudo-riemanniana, vamos a decir en realidad, porque ya no va a ser pseudo-euclidiana. Entonces, como la geodésica es algo que va a tener que ver con la métrica, y las autoparalelas tienen que ver con la conexión, para identificar esos dos conceptos de autoparalela y de geodésica, la conexión se va a tener que relacionar con la métrica. Y entonces eso va a ser también una relación que va a achicar el número de componentes independientes que tenga el Riemann. Por ahora es pero más adelante se va a achicar. Bueno, vamos al tema del significado geométrico y si podemos hacernos algún tipo de representación gráfica de dónde juega el tensor de Riemann. Y finalmente, si podemos hacer alguna conexión entre este tensor de Riemann y alguna propiedad geométrica que inmediatamente nos lleve a alguna equivalente en teoría de gravedad, para poder conectar todo esto con una teoría relativista de la gravitación. Habíamos dicho que este tensor de Riemann va a tener que aparecer cuando hagamos el transporte paralelo de un vector por dos caminos diferentes o un camino cerrado, que es lo mismo. Entonces, la curvatura se va a manifestar en el hecho de que el vector final no es el mismo que el vector inicial cuando recorra el camino cerrado. Entonces, este tensor de Riemann, si efectivamente se conecta con esta idea geométrica, nos tendría que dar la medida de en cuánto se aparta el vector final del vector inicial. Bueno, entonces, volvamos a qué significa transportar paralelamente un vector U a lo largo de un vector V. Al orden más bajo en delta lambda, y pensando en delta lambda tendiendo a 0, habíamos dicho que el representante paralelo de U, transportado desde lambda en P a lambda más delta lambda, es decir, transportado desde ahí hasta P, se calculaba con estos dos términos, que emergían de la idea de cociente incremental, a la cual obedece cualquier noción de derivación. Bueno, este transporte paralelo por un camino cerrado, en realidad va a ser, va a depender de delta lambda y delta mu,
a segundo orden. Así que estos dos primeros términos en realidad no alcanzan para lo que queremos demostrar, para demostrar ese resultado de segundo orden, cuando estos delta lambda tiendan a cero. Entonces tengo que completar el transporte paralelo, extenderlo, es decir, habíamos dejado unos puntos suspensivos la clase pasada, y entonces tenemos que definir una idea más concreta de transporte paralelo que nos sirva a órdenes más altos. Y entonces la idea concreta es continuar esto como un desarrollo en serie de Taylor, y entonces el término siguiente sería un medio de delta lambda al cuadrado por la derivada segunda de u, etcétera, etcétera, que podríamos resumirlo en un desarrollo del exponencial de un operador que sería delta lambda por nabla. Podría pensar acá a estos términos como los términos del desarrollo de la exponencial. De la exponencial del operador delta lambda por nabla, por la derivación a lo largo de b. Todo eso aplicado al vector u. Es decir, el vector u acá lo podría sacar de cada término, dejarlo afuera como un factor común, y entonces tendría un operador actuando sobre u y el resultado evaluado en p. Y ese operador sería el operador exponencial. A nosotros de ese operador nos va a alcanzar, como decía, con estos términos nada más, porque esperamos obtener un resultado de segundo orden. Así que vamos a trabajar con estos tres primeros términos. Entonces, con esta definición lo que vamos a hacer es transportar un vector cualquiera, que lo vamos a llamar A, por este cuadrilátero, donde vamos a tomar nuevamente U y B, dos campos que conmutan entre sí, por lo tanto que cierran el cuadrilátero. Es decir, si yo tomo un delta mu entre P y R, y el mismo delta mu entre S y Q, un delta lambda entre P y S, y el mismo delta lambda entre R y Q, entonces formé un cuadrilátero. Es decir, no me fui a otro punto con este delta lambda, a un punto distinto de Q. Me fui al mismo punto Q al que había llegado con este delta mu, digamos, a partir de ese. Es decir, a eso llamamos cerrar el cuadrilátero, que es lo que ocurre con los sistemas de coordenadas, insisto. Bueno, entonces, en lugar de tomar un camino cerrado, voy a decir que voy a transportar el vector A desde Q hasta P por dos caminos distintos, que es una situación equivalente a hacerlo por un camino cerrado. Voy a ir en el primer camino desde Q hasta R y desde R hasta P, transportando A paralelamente, y voy a llegar a P con algún resultado. Luego voy a tomar un segundo camino para unir Q y P. Voy a ir desde Q hasta S y desde S hasta P, transportando paralelamente y llegaré a otro resultado. La diferencia entre esos dos resultados, bueno, esperamos que tenga que ver con el tensor de Riemann. Así que vamos a hacer esta cuenta entonces. Vamos a transportar A por el primer camino. Si aprendemos a transportar A por el primer camino, el resultado para el segundo camino va a ser evidente. Es decir, no necesitamos hacer dos veces esto porque simplemente va a ser intercambiar los personajes como corresponda. Intercambiaremos R con S, o bueno, si voy de Q a R primero juega delta lambda, pero si voy de Q a S primero juega delta mu, así que va a haber que intercambiar delta lambda con delta mu, esas cosas. Entonces concentrémonos en el primer camino, que es el camino de Q a R y de R a P. Entonces, eso producirá, ese transporte paralelo producirá al llegar a P un vector que es distinto al vector A en el punto P. No tiene por qué coincidir con el vector A en el punto P, ni tampoco coincidirá con el vector A en el punto P el transporte por el otro camino. Pero la forma en que no coinciden va a ser diferente, va a depender del camino en general, y ahí va a entrar el tensor de Riemann. Entonces, vamos a calcular el transporte de A desde Q a R. Esta expresión va a corresponder entonces a decir en cuánto difiere el vector transportado desde Q a R
con lo que vale el campo A en R. La diferencia viene dada, como ya sabemos, a primer orden por este término. Delta lambda por la derivada covariante de A en la dirección de B, porque para ir desde Q hasta R me tengo que mover en la dirección de B. ¿Y cuánto en términos del parámetro de B? Y en delta lambda me tengo que mover. Pero como ya dijimos, este primer término no nos va a alcanzar. Tenemos que agregar el segundo término del desarrollo de la exponencial. Así que acá lo agregamos. Veremos luego si efectivamente esto va a ser necesario o no. Yo les anticipo que va a ser necesario y por eso está acá. Bueno, muy bien. Ahora, yo quiero llegar finalmente a P, ¿no es cierto? Si quiero finalmente combinar esto con este otro vector que será el resultado de cuánto varió A cuando lo traslade desde R hasta P paralelamente. Entonces, finalmente, toda esta cuenta la voy a hacer en P. Ahora, ¿qué sucede? Este primer término está en R. Está evaluado en R, porque en este tramo yo me moví desde Q hasta R, así que uso la derivada de A evaluada en R. Entonces, para prepararme para hacer la cuenta en P, a esta derivada en A evaluada en R, la desarrollo a partir de P. Y entonces digo, la derivada de A evaluada en R es la derivada de A evaluada en P más, y acá viene entonces el siguiente término del desarrollo, más delta mu, porque entre P y R me tengo que mover a lo largo de U en una cantidad delta mu, más delta mu por la derivada en la dirección de U de la derivada que estoy desarrollando, que es la derivada de A en la dirección de B. Y todo esto evaluado en P. Entonces, esta derivada, esta cantidad que está acá en verde, ahora es esta otra cantidad que está acá en verde. Como ven entonces, se me introdujo un término de segundo orden, delta lambda por delta mu. Al hacer esta corrección, el desarrollo de esta cantidad desde el punto P. Ustedes dirán, bueno, pero entonces tenemos que hacer lo mismo con el segundo término. ¿Por qué este segundo término lo estoy reproduciendo acá, pero evaluado en P? Porque si hiciera lo mismo con el segundo término, agregaría magnitudes que ya son de tercer orden en los delta lambda y delta mu. Y como yo les estoy asegurando que no van a intervenir cantidades de orden superior a 2, bueno, directamente entra en estos puntos suspensivos, pero no nos interesa. Entonces directamente este segundo término lo evalué en P sin preocuparme. Bueno, así llegué entonces de Q a R, y ahora me falta ir de R a P. Entonces, ¿qué le pasa al campo A cuando voy desde R hasta P? Bueno, lo primero que le pasa es lo que le pasa debido al término de primera derivada, que era el término de transporte paralelo con el que siempre trabajábamos, y ahora le estamos agregando este segundo término. Para ir desde R hasta P, me tengo que mover a lo largo de la línea de U, y me tengo que mover una cantidad delta mu. Por eso el segundo término que agregué tiene un delta mu y una derivada a lo largo de mu. Esta otra derivada a lo largo de mu, bueno, por idéntico motivo, ¿no? Es la misma que está acá, nada más que estoy siguiendo con la serie, así que ahora viene la segunda derivada. Bueno, entonces, ¿cuánto me da finalmente el transporte paralelo desde Q hasta P? Y antes de eso, ¿cuánto me daría el transporte por el segundo camino? Y por el segundo camino, como dijimos, es simplemente tomar los resultados que ya obtuve e intercambiar los personajes. Donde dice delta lambda, pongo delta mu. Donde dice B, pongo U. Acá decía delta mu, pongo delta lambda. Intercambio U con B. Acá está. En el término negro, lo mismo.
Y en el otro tramo, el que va de S a P, lo comparo con este otro y también intercambio los personajes. Bueno, ya está entonces. Ahora tenía entonces un transporte paralelo por el camino 1 y un transporte paralelo por el camino 2. Y los quiero comparar. Esto es finalmente a donde quería llegar, a la comparación entre estos dos procedimientos. Entonces, la comparación entre estos dos procedimientos es, bueno, el transporte por el primer camino es delta A de Q a R y delta A de R a P sumados, el transporte por el segundo camino está acá. Reemplazo todo lo que está acá, todo lo que ya calculé, y algunos términos se van a ir. Se van a ir, por ejemplo, este término que está acá, que tiene delta lambda cuadrado, nabla B, está también acá. Está en el proceso de Q a R, y aquí está en el proceso de S a P. En el proceso de Q a R está sumando, y en el proceso de S a P está restando, se van. Lo mismo va a pasar con este delta mu cuadrado que está acá. Este término también se va a cancelar con algún otro que tendremos que encontrar, que es este otro. Bueno, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, este término que tiene delta mu? Delta mu nabla U. Está también acá. Nuevamente van a estar con signos opuestos en esta combinación. Se van. En definitiva, los únicos términos que van a quedar son los que tienen productos de delta mu por delta lambda. Y el resultado va a ser este. Pero esto que está acá, como en esta construcción yo tomé U y B como un campo de dos vectores que conmutaban entre sí, que eran Lie dragueados el uno al otro, entonces esto que está acá no es ni más ni menos que en este caso, que el tensor de Riemann. El tensor de Riemann evaluado en A, U, B, por la definición del tensor de Riemann. Entonces, efectivamente, el tensor de Riemann en cada punto de la variedad me mide cuánto varía el transporte paralelo por un camino u otro a partir de un punto vecino, porque estos delta lambda y delta mu tienen que tender a cero, porque si no hay otros términos más que han sido eliminados. Entonces, como dijimos, el resultado es de segundo orden, y fíjense que este producto de delta lambda por delta mu se relacionan con los vectores U y B, que son las entradas antisimétricas del R. En estas dos entradas, el R funciona como si fuera una dos-forma. En la otra entrada no, pero como estas dos entradas son antisimétricas, esa parte del R funciona como si fuera una dos-forma. Y ya saben que una dos-forma da una noción de área. Este delta lambda por delta mu que aparece acá es una suerte de área. No área en el sentido que la entendemos nosotros de ir a medir los lados, porque todavía no sabemos medir lados. Pero bueno, este delta lambda y delta mu son una medida, un tipo de medida de los lados del cuadrilátero. Entonces quedó que el resultado es proporcional al área encerrada. Bueno, ¿qué va a ser entonces un espacio? ¿Qué tipo de espacios van a ser llamados planos? Los espacios que se llaman planos son aquellos espacios donde el tensor de Riemann se anula en todos los puntos. Bueno, esto que acabamos de ver todavía no nos dice mucho si pensamos en términos de campo gravitatorio inercial, es decir, si pensamos en cuál es nuestro objetivo de describir la gravedad, bueno, esto por ahí todavía no nos deja muy conformes. Entonces vamos a ver algo que sí va a tener el sabor del campo gravitatorio inercial.
que es lo que se llama el desvío de las autoparalelas, o también lo van a encontrar en los libros como desviación geodésica, pero como ya sabemos, nosotros todavía de geodésicas no estamos hablando, ni hemos identificado autoparalelas con geodésicas. Así que nosotros aquí lo llamamos el desvío de las autoparalelas. Lo que vamos a tomar es una congruencia de autoparalelas. Este campo U está formado, sus líneas de campo son autoparalelas. Es decir, que se cumple la ecuación de las autoparalelas en cualquier punto. Se cumple esto. Y vamos a elegir un campo D cuyas líneas cruzan las líneas de U, y lo vamos a construir ese campo D de manera de cerrar cuadriláteros con U. Es decir, que D sea lidragueado por U o viceversa, que el conmutador de 0. Bien. Entonces vamos a sacar un sencillo resultado geométrico que lo vamos a emparentar con un fenómeno conocido de la gravedad. Vamos a tomar la definición del tensor de Riemann y vamos a elegir como vectores CAB estos. Vamos a poner en el primer lugar U, vamos a repetir en el segundo lugar U, y en el tercer lugar va D. Obviamente no podemos repetir vectores en el segundo y en el tercero porque esas dos entradas son antisimétricas. Entonces, esto que está acá, por definición del tensor de Riemann y porque el conmutador entre U y D da 0, es simplemente esto. ¿Qué es esto? Es tomarle la derivada covariante a U en la dirección de D y luego tomarle al resultado la derivada covariante en la dirección de U. Y viceversa. Invirtiendo los personajes. Pero si invierto los personajes, ¿qué va a ocurrir en ese segundo término? Va a ocurrir que como U es una congruencia de autoparalelas, se cumple la ecuación de las autoparalelas, así que el segundo término no aparece. Queda únicamente el primer término, queda esto. Por otro lado, vamos a elegir que la torsión sea 0, porque ya sabemos que en la relatividad general la torsión es 0. Si la torsión es 0, entonces esta combinación de derivadas covariantes es igual a la derivada del I, pero por la construcción que estamos haciendo, esta derivada del I vale 0, porque hemos cerrado cuadriláteros. Entonces quiere decir que en ese caso, torsión nula y cuadriláteros que se cierran, es decir, usar un campo D para medir la separación entre las autoparalelas que cierre cuadriláteros, me permite en ese caso reemplazar aquí la derivada covariante de U en la dirección de D por la derivada covariante de D en la dirección de U. Y entonces queda este resultado. Fíjense, yo podría interpretar a esta derivada doble en la dirección de U como una suerte de aceleración del campo D que mide la separación entre las autoparalelas. Estaría diciendo que a medida que me muevo a lo largo de las autoparalelas, como haría una partícula libremente gravitante, observo que la separación, entre comillas, ¿no? Para darle un sentido al resultado, que la separación medida en términos del campo D está cambiando. Y que ese cambio, esa aceleración de la separación, está medida por el tensor de Riemann. Entonces vamos a buscar un fenómeno físico asociado a la gravedad que se parezca a esto que tenemos acá. Bueno, antes que eso vamos a introducir alguna notación que a veces la vamos a usar porque es práctica, así que hagamos un paréntesis antes de llegar al fenómeno físico. Este vector, la derivada covariante de U en la dirección de B, lo vamos a indicar como B es el vector de A de lambda, entendiendo a B como el vector tangente a una curva parametrizada con el parámetro lambda. Entonces, como B es el vector de A de lambda,
vamos a denotar esta derivada covariante con D mayúscula para indicar que es una derivación covariante. Entonces, si yo veo D mayúscula, ya sé que estoy hablando de derivación covariante, y si veo lambda, ya sé que estoy en la dirección del vector B, es decir, que estoy hablando de esta derivada covariante. Si lo quieren pensar en componentes, si tomo la iésima componente en una base coordenada, recordemos que era esto, entonces fíjense, este primer término es la derivada covariante, perdón, la derivada común de la componente u sub i o u supra i, proyectada en la dirección de B. Esto sería B supra k, ¿quién es? La derivada de xk respecto de lambda, donde xk es xk de lambda, la ecuación paramétrica de la curva. De xk de lambda, multiplicado por la derivada de u supra i respecto de xk. Bueno, todo esto es la derivada de u sub i respecto de lambda, pero es la derivada común. La derivada es simplemente el vector b actuando sobre las funciones u supra i. Entonces podríamos decir que la iésima componente de la derivada covariante, la d grande de u, es la d chica de u más el término de conexión. Es una notación nada más. Y entonces, usando esta notación, el resultado anterior lo escribiríamos de esta manera, usando el parámetro mu del campo U. El parámetro mu del campo U. Bueno, y antes de ir entonces al fenómeno físico, que es el de fuerza de mareas, ya que estamos, también introduzcamos el tensor de Ricci, que es un tensor 0,2 que va a entrar en las ecuaciones de Einstein, y que se obtiene contrayendo las componentes del tensor de Riemann de esta manera. El único índice contravariante se contrae con el índice del medio de los tres índices covariantes del tensor de Riemann. Esto define automáticamente un tensor que se llama el tensor de Ricci. Bueno, muy bien, entonces vayamos ahora a mecánica elemental. Vayamos a la mecánica de Newton y a la gravedad de Newton. Entonces tenemos acá dos partículas 1 y 2 en un campo gravitatorio de un planeta, por ejemplo, o de una estrella. Supongamos que comienzan sus movimientos desde posiciones ligeramente separadas, las separaciones delta R, y con igual condición inicial. Más allá de que están en posiciones levemente separadas, con la misma velocidad inicial, digamos. Bueno, ¿qué dicen las ecuaciones de movimiento de la mecánica clásica? Dicen que la masa por la aceleración de la partícula 1 es la fuerza de gravedad, que es la única fuerza que actúa sobre estas partículas libremente gravitantes. La fuerza de gravedad es menos el gradiente de la energía potencial gravitatoria. A la energía potencial gravitatoria la escribimos como la masa por el potencial gravitatorio, así como hacemos con el potencial electrostático. Para de esa manera simplificar la masa de la partícula y quedarnos con la ecuación de movimiento en forma manifiestamente independiente de la masa de la partícula, como debe ser. Con la partícula 2 hacemos lo mismo. Dado el potencial gravitatorio del campo asociado a este planeta o estrella, bueno, lo evaluaremos, tomaremos menos el gradiente, lo evaluaremos en la posición de la partícula 2 y de ahí sale la ecuación de movimiento de la partícula 2. Lo que nos interesa estudiar acá es cómo cambia la separación medida por este delta R entre estas dos partículas a medida que orbitan. Por ejemplo, si yo estoy en una estación espacial en órbita, por lo tanto la estación espacial está cayendo libremente, es libremente gravitante. El astronauta, si yo soy un astronauta que flota ahí adentro de la nave espacial, está también en caída libre. Puede tener un objeto en su mano, soltarlo a una cierta distancia de su cuerpo,
Y entonces ahí tenemos, o soltar dos objetos, como ustedes quieran, puede ser el astronauta y un objeto, dos objetos, etc. Y bueno, entonces esos dos objetos están en las condiciones de estas dos partículas. ¿Se separarán esos dos objetos a medida que evolucionen? Bueno, para estudiar la separación entre los dos objetos, como la separación es la diferencia entre la posición del objeto 2 y la posición del objeto 1, este delta R, voy a restar las ecuaciones de movimiento. Y entonces así me va a quedar la derivada segunda de R2 menos R1, que es precisamente delta R. Igualado a menos el gradiente de φ en R2 más el gradiente de φ en R1. Como R2 es muy próximo a R1, voy a desarrollar el gradiente de φ en R2. El gradiente de φ en R2, esto es el gradiente de φ en R1 más delta R, lo puedo desarrollar en serie de Taylor. Cada componente de este gradiente es una derivada de φ respecto de cada una de las tres coordenadas espaciales. Entonces, el desarrollo en serie de Taylor empieza con evaluar cada una de esas derivadas de φ respecto de cada una de las x alfa, evaluado en R1, más la derivada de esas derivadas, es decir, una derivada segunda de φ respecto de x alfa, respecto de x beta por delta x beta, sumado sobre beta. En otras palabras, esta derivada segunda de delta R respecto del tiempo, es decir, esta aceleración de la separación, lo puedo escribir en lenguaje más compacto, simplemente pensando que este delta x beta por la derivada de φ respecto de x beta es un producto escalar entre delta R y nabla, aplicado al gradiente, a la d, digamos, a la componente alfa del gradiente, a d φ a de x alfa. Esto es una notación que se suele usar en física 3 o en teórica 1, ¿no? Bueno. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que si el campo gravitatorio es no uniforme, porque el gradiente de φ es el propio campo. Si el campo es no uniforme, entonces estas derivadas tomadas sobre el gradiente de φ, estas derivadas segundas del potencial son distintas de cero. Entonces, en un campo no uniforme, las partículas en caída libre experimentan aceleraciones relativas asociadas a las derivadas segundas del potencial gravitatorio. En un campo uniforme, por ejemplo, si estamos sobre la superficie de la Tierra y aceptamos como buena aproximación que el campo es uniforme, entonces yo suelto dos partículas y caen exactamente igual y no se separan. Pero en un campo no uniforme, digamos, no se separan, quiero decir, no va a cambiar su separación, ¿no? Pero la separación va a empezar a cambiar. Va a haber una aceleración de la separación. Ese es el efecto de fuerzas de mareas. Trayectorias que son inicialmente paralelas, es decir, si yo arranco desde puntos vecinos distintos con la misma velocidad, por lo tanto delta R punto vale 0, porque tengo la misma velocidad, R.1 y R.2 son iguales inicialmente, no permanecerán paralelas. Habrá una aceleración relativa. Esto es un fenómeno físico de la teoría gravitatoria de Newton en la mecánica clásica de Newton. Y la formulación relativista del campo gravitatorio inercial tiene que contener también este fenómeno físico. Entonces, por ese motivo, es que vamos a tener que interpretar que si queremos geometrizar el campo gravitatorio inercial, esta ecuación es la que vamos a tener que asociar con ese fenómeno físico. Es decir, este tensor de Riemann va a tener que contener derivadas segundas
del potencial gravitatorio newtoniano, en el límite donde la física de Newton sea válida. Entonces, ya a lo largo del curso hemos dado varias pistas de qué cosas deberíamos tener en cuenta para geometrizar el campo gravitatorio inercial. Vamos a poner esas pistas en una tabla. Primero de todo, habíamos dicho que el potencial gravitatorio de Newton iba a aparecer en el corrimiento al rojo gravitatorio en un campo débil. Y que en la geometrización del campo gravitatorio inercial, eso se iba a reflejar en la componente 0,0 del tensor métrico, a través de la dependencia de la componente 0,0 del tensor métrico con el potencial gravitatorio newtoniano en un límite de campo débil, era que el fenómeno de corrimiento al rojo gravitatorio se iba a poder expresar. Entonces ya ahí teníamos una primera pista. Relación entre el potencial gravitatorio de Newton con las componentes, al menos con la componente G00 del tensor métrico. Pero claro, cuando después hagamos cambios de carta, las componentes se mezclan. Así que, en general diríamos, tiene que haber una relación entre el potencial gravitatorio newtoniano y las componentes del tensor métrico. Por otro lado, teníamos el principio de equivalencia. Esa era otra pista, que decía que el campo gravitatorio inercial se anulaba localmente si elegíamos convenientemente el sistema de referencia. Por ese lado, lo que tenemos es la anulación local de la parte simétrica de la conexión o de los símbolos de Christoffel, que, como hemos dicho, aparecen en la ecuación de las autoparalelas como una suerte de término de fuerza, acompañando a la aceleración, que sería el primer término. Entonces aquí tenemos otra relación. Las derivadas del potencial gravitatorio newtoniano, que son la fuerza gravitatoria de Newton, tendrían que relacionarse con las componentes de la conexión afín, o por lo menos con su parte simétrica. Y además tenemos este último hecho físico, que es el de la fuerza de mareas, que involucra las derivadas segundas del potencial gravitatorio. Y lo que encontramos del lado de la geometría es que eso debería asociarse con el tensor de curvatura de Riemann, que contiene derivadas de la conexión. Entonces fíjense cómo está acá esta tabla. Si la miramos horizontalmente ya la hemos entendido. Si la miramos verticalmente, en la primera columna vamos avanzando agregando derivadas. Y efectivamente, entre la segunda línea y la tercera línea, en la segunda columna, también avanzamos agregando una derivada. Pero no tenemos ninguna relación todavía entre la métrica y la conexión. Tiene que haber entonces una relación que nos permita establecer una relación entre la conexión y las derivadas primeras de las componentes de la métrica. Y eso lo vamos a lograr asociando las autoparalelas a la noción de geodésica. Bueno, muy bien, con esto terminamos la clase de hoy.